Muy buenos días, queridísima teleaudiencia de Signos Vitales, que el Señor les bendiga. Invocamos a Dios el Padre en su eterna y maravillosa voluntad, a Dios el Hijo que nos hable claramente al intelecto, y a Dios el Espíritu Santo que mueva nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro sentir hacia el mensaje del Evangelio. Vamos directamente al texto de Hechos de los Apóstoles, el primer discurso de Pedro. Pedro, con un llamado especial como apóstol, inicia la predicación del Evangelio inmediatamente después de Pentecostés. Así que les estoy invitando a abrir sus Biblias en el libro histórico de los Hechos de los Apóstoles, el libro de los acontecimientos iniciales de la Iglesia de Cristo, del organismo vivo de la Iglesia, no de la organización religiosa. Porque quiero decirte, queridos y amables televidentes, que Jesús no vino a fundar una denominación. Él vino a traer un mensaje de perdón y salvación. Las organizaciones nacen después. Entre otras cosas, la Iglesia Católica se inicia en el año 300, cuando Constantino oficializa la fe en Jesús como la religión del Imperio Romano. Entonces se hizo católica, que es universal, y romana, porque era la sede allí, y apostólica, porque toda nuestra fe, toda la fe está basada en la fe de los apóstoles. Los apóstoles estos, los 12 apóstoles del que falló Judas, no de los apóstoles que hay hoy en día en la ciudad y en el país y en América Latina. Entre otras cosas, el fenómeno de los apóstoles es hispano, latino. No hay apóstoles en los países anglosajones. Cuando se inicia esta organización de los creyentes en Jesús, empieza el primer discurso en el capítulo 2 de Hechos, verso 14. Lea conmigo el verso 14, dice: entonces Pedro, después de que vino Pentecostés y la gente empezó a hablar en lenguas, Pedro se puso de pie y empezó el primer discurso explicando lo que había sucedido en Pentecostés, que la gente estaba hablando en lenguas y todos lo oían en sus propios idiomas. En ese tiempo no existía la escritura como texto, entonces Dios tenía que usar lenguas para que la gente escuchara en sus propios idiomas las maravillas de Dios. Dice el verso 11, capítulo 2, verso 11 dice: todos oían hablar en su propia lengua las maravillas de Dios. Hoy en día, en el año 2011 de nuestra historia, ya no hay que hablar en lenguas porque usted está oyendo en español las maravillas de Dios. Entonces el Pentecostés hizo dos cosas grandes. Uno, se iniciaron los tiempos postreros, cuando Dios derramó de su Espíritu sobre todo el mundo. Y dos, cada uno escuchará en su propio lenguaje las maravillas de Dios. Pero mire cómo Pedro termina su primer discurso. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Número 1. El mensaje, el primer discurso de Pedro después de Pentecostés apeló directamente al intelecto de la gente y le dice en el verso 36: sepan pues ciertísimamente que Jesús es Dios. Y quiero desafiar con mucho cariño a los que están en sintonía, que deben saber con toda certeza que Jesús es Dios y Señor de señores. Ese es el tema del primer discurso de Pedro. Hoy día tenemos otros temas en la predicación, ¿no? El tema de sueños, visiones, prosperidad. No,
el primer tema, versículo 36, del primer discurso, en el primer momento de predicación del apóstol Pedro, fue decirle a la gente: sepan con toda certeza que Jesucristo es Dios. Versículo 37. Al oír esto, la gente se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles: ¿qué debemos hacer? En primer lugar, el mensaje de Pedro tocó el intelecto. Sepan ciertísimamente que Jesús es Dios. Y en segundo lugar, tocó las emociones. Se compungieron de corazón. ¿Qué vamos a hacer?, le dijeron a los apóstoles. ¿Cuánto desearía yo que en el siglo XXI que estamos, cuando prediquemos como predicó Pedro su primer mensaje, la gente sepa con certeza que Jesús es Dios, y en segundo lugar, que sus emociones sean conmovidas, se compungieron de corazón y pregunten qué haremos? Y en tercer lugar, versículo 38, Pedro les dijo: lo que deben hacer es arrepentirse y bautizarse cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y reciban el don del Espíritu Santo. Al final, el mensaje de Pedro tocó la voluntad de sus oyentes. Primero tocó el intelecto: sepan ciertísimamente, conozcan ciertísimamente que Jesús es Dios. Segundo, tocó sus emociones, se compungieron de corazón. Y en tercer lugar, tocaron la voluntad de la gente. ¿Qué debemos hacer?, preguntaron. Y Pedro les dio una respuesta sabia. Dos cosas hay que hacer, y espero que usted las haga hoy, amable televidente. Uno, arrepiéntase, y dos, bautícese. ¿Qué quiere decir arrepentirse? Arrepentirse quiere decir: dele a Jesús como Dios la importancia y el respeto y el conocimiento que Él merece. Eso es arrepentirse, cambiar de dirección. Si usted no tenía interés en Jesús, cambie de dirección, intereses en Jesús. Si usted no tenía interés en la lectura de la Biblia, cambie de dirección, intereses en la Biblia. Si usted no creía en el mensaje del Evangelio, dé la vuelta, arrepiéntase y crea en el Evangelio. Arrepentirse es dar la vuelta. Si usted caminaba sin tener en cuenta a Dios, dé la vuelta y camine teniéndolo en cuenta en todo. Sepa ciertamente que Jesús es Dios, que su corazón sea conmovido por el mensaje de salvación que Jesús trajo, y primero arrepiéntase, déle importancia a Jesús y bautícese. ¿Qué es bautizarse? Bautizarse, verso 38, es morir a la filosofía mundial, morir a los deseos de la carne y la vanagloria de los ojos. Bautizo es muerte, identificarse con Jesús es morir al mundo, es dejar los valores engañosos de esta civilización y filosofía y tomar los valores eternos y valiosos de la fe en Jesús. El primer discurso de Pedro resumido es: sepan, intelecto, conmovieron su corazón, emociones, y les pidió que se arrepintieran, decisión. Que el Señor nos bendiga con este tema del primer discurso de Pedro cuando la iglesia recién comenzaba.